Voy a comenzar hoy una serie de vídeos explicativos de este último libro mío, Libertad o Tiranía, como ven en la portada con los rostros de Churchill y de Hitler, para comentarles un poco a ustedes las razones por las que lo he escrito, cuál es su contenido y lo que pretendo con ello. Fundamentalmente pasar un buen rato intelectualmente, pero bien. Pues bien, la razón es la siguiente. Dentro de mi gusto por conocer biografías y personajes importantes, ciertamente no se puede dudar de que Churchill y Hitler, por razones muy distintas, son personajes de primera índole. Pero las vidas suyas, que son conocidas por todo el mundo, y hay 20.000 libros, por así decir, para explicarlas, hay una faceta de ellas que me pareció particularmente interesante vista desde el punto de vista de Churchill. Es decir, en la época esa de la década que algunos historiadores llaman la de la travesía del desierto, cuando Churchill, desde 1929 a 1940, deja de ser miembro del gobierno, se queda siendo simplemente diputado de a pie y es prácticamente nada, se queda sin función política y al mismo tiempo fue siendo la voz que clamaba por lo que luego fue la realidad que fue la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, esa época me ha parecido particularmente interesante y la he estudiado con algún detenimiento, intentando subrayar los aspectos que a mí me parecían más importantes de ese personaje, como de todos los demás que fueron testigos y actores de esa época. El libro no es una novela histórica, pienso yo que no lo es más bien una historia novelada, porque los protagonistas son los propios actores históricos, que yo no los puedo cambiar, Churchill por una parte, Hitler por otra serie de personajes históricos que salen, pero novelados en el sentido de, como se decía algunas veces, inyectar vida en la historia, es decir, hacerles hablar a ellos, lógicamente con conversaciones hechas por mí, que no son reales, naturalmente, pero que he intentado que sean todo lo más verosímiles posibles, es decir, sacadas del contexto de su historia, de lo que habían hecho, y aunque fueran palabras mías, palabras que se ajustasen realmente a lo que ellos eran. Por eso es por lo que yo me atrevo a llamarle, o mejor dicho, la llamo, que es una historia novelada. La razón ha sido, como decía al principio, fundamentalmente el placer de estudiar con detenimiento esos dos personajes y sobre todo esa época, la década de los 30, la larga década de los 30, que comenzando, como digo, en 1929, termina en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En el libro aparecen personajes reales, los dos que he citado, Churchill y Hitler, aparecen también una pareja de mujeres sumamente interesantes desde el punto de vista biográfico, que son las hermanas Mitford, sobrinas de Churchill y amigas íntimas que se llegaron a hacer de Hitler. Aparece también la figura de un personaje que tuvo alguna importancia en su época, que era el líder de los fascistas británicos, que se casó con una de las dos hermanas, y aparecen también un conjunto de figuras históricas de tipo menor, y luego aparecen también figuras ficticias, inventadas por mí, personajes a los que yo les he intentado dar vida, pero fundamentalmente para dos cosas. Primero, para, a través de ellos, acentuar aquellos rasgos que me parecían más interesantes de la vida de los personajes históricos, y por otra también, pues no lo puedo negar, simplemente pues para yo poder hablar a través de ellos y hacer reflexiones mías de tipo político, estético, filosófico o incluso religioso, pero en fin, poder hablar a través de ellas. Todo ello conforma, como digo, el libro, que es, como intento decir, una forma de repensar, o mejor dicho, ver a una luz particular, la luz mía, esa situación histórica que fue tan sumamente interesante. Y por lo tanto la pretensión que yo he tenido ha sido la de acentuar, subrayar o poner más de manifiesto rasgos que a mí me parecían más interesantes, lo cual no quiere decir que lo sean objetivamente, sino que subjetivamente a mí me gustaban más. De luego tengo que decir con toda claridad y con toda humildad al mismo tiempo que el libro no aporta nada nuevo. El libro está sacado de lecturas, de gran cantidad de lecturas que yo he hecho, pero que ustedes pueden haber hecho también o que pueden haberlas hecho si no las han hecho todavía. Por lo tanto, no aporta ninguna novedad, no está sacado del estudio de algún manuscrito o algún documento que haya podido aparecer y cuya lectura pues da luz nueva sobre los personajes. No, no es eso. Se trata, como digo, simplemente de lo que ya sabemos, pero visto desde mi ángulo particular. Y eso sí, hecho con el placer de quien le gusta la historia y los personajes, y hecho también, y esta es la razón de que hago estos vídeos también, pues para intentar compartir con todos ustedes, de forma que el placer que yo he tenido al escribirlo puedan también compartirlo con ustedes al leerlo. Esta es la pretensión que tienen estos vídeos. Hoy he hecho el planteamiento general, a partir de mañana entraremos un poco más de detalle en los distintos planteamientos y en todas las cuestiones concretas del libro. Muchas gracias.